Buenas, buenas. Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista, vamos a iniciar una nueva programación, vamos a empezar un nuevo programa, así que el invitado de hoy es Alejandro Sofía de la ciudad de Chile, así que apenas le voy a mandar la invitación, a ver. Ahí va. Así que vamos a empezar todo de vuelta, porque así es la vida. Ahí va. A ver si ahora tengo éxito. Ahí le mandé la invitación a Alejandro Sofía y va a tener que aparecer abajo. Hice unos cambios de internet. Buenas, ahora sí, esperemos que funcione bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, cambié la configuración de Bien. internet, así que ahora estoy con otra señal. Así que ahora va a funcionar bien. Por lo menos te escucho al mismo momento. Excelente. Así que, bueno, estamos hablando de Santiago de Chile, de la contaminación y que por la ventana de tu cuarto ves presencialmente cómo avanza la contaminación día a día. Sí, o sea, me refiero a que es un fenómeno diario. Es decir, cuando amanece está bastante limpio y se ve cómo se empieza a subir el polvo principalmente desde el sur poniente hacia el nororiente, donde estoy yo. Bien. Y bueno, y justamente estamos empezando y yo justo te preguntaba por Arquitectura Popular, que es un libro que es un libro tuyo, ¿no? Sí, es mi monografía autoeditada por mí y en la cual, además de algunos proyectos, aproveché de escribir también 5 artículos. Bien. ¿Y por qué autoeditada? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, primero porque tenía ganas de hacer un libro que reuniera mi obra y mi pensamiento. Ahí está. En algún momento, hace un par de años, me di cuenta que ya tenía las cosas claras y que tenía una cierta cantidad de obras con las cuales podía armar un discurso. No quise esperar a que alguna editorial alguna vez quizás me invitara a publicar un libro que Bien, probablemente además no cumpliera con mis expectativas desde el punto de vista del objeto. Así que me lancé a hacerlo yo mismo. bien. ¿Y por qué popular? ¿Por qué la llamaste popular? Uf, esa es una larga historia. Estaba pensando en que me podías preguntar eso, entonces estaba pensando en una respuesta. Y creo que podría decir que desde mi punto de vista me parece que la arquitectura tiene una vocación popular en el papel, Mm. pero en la práctica es muy poco popular. Sí, sí. Entonces, el libro no se trata de eso. De hecho, yo no sé muy bien qué es lo que es la arquitectura popular, pero sí me interesa que la arquitectura pueda ser popular. Bien, muy bien. Y después están estas imágenes que me causaron gracia en el sentido de que pusiste lamentablemente el propietario suspendió el proyecto por la mitad y no terminó como vos deseabas, ¿no? Y me causó gracia Claro. esa sinceridad, ¿no? ¿Por qué lo quisiste palmar, tipo ahí en el texto? Bueno, porque la casa no está bien. En realidad son dos casas pegadas, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá existe esta tradición de que le llaman las narrow houses, Sí, que son casas en sitios muy, muy angostos ahí están. y por lo tanto en este caso es una casa que está al lado de la otra. Y la casa no quedó bien, en realidad en algún momento cuando peleé con el dueño, él me dijo que no la iba a construir y un día aburrido en internet me puse en Google Earth, en Street View y me di cuenta que las casas están construidas. Así Ah, que era interesante saber que hay una obra tuya construida afuera, está ahí. aunque no haya Esa sido es la el foto que resultado que tú estás esperabas. viendo. Exacto, ahí está en Street View.
Todas son de Street View, esas fotos son de Street View. Ah, bien. Y, Es en Edmonton. pero, ¿y qué es lo que nos... y entonces si no están bien, ¿para qué la quisiste publicar? ¿Cuál era Bueno, tu intención? ¿O tu denuncia? mi intención no, contar que había hecho una casa en el extranjero y bueno, compartir también la sorpresa de saber que estaba construida, ¿no? Bien. Con esta cosa de la inmediatez de las redes sociales, como, oh, me encontré con esto, lo encontré divertido. Sí, Y por otro lado también, como tú lo nombraste en algún momento, en general creo que los arquitectos son muy poco transparentes y honestos, entonces sí, me parecía que también era un ejercicio de de honestidad, sinceridad. ¿no? A veces las cosas no funcionan como uno quiere, pero bueno, es parte de la pega. Y después también te quería preguntar, porque a mí también a veces me gustan estas cuestiones de cuando el arquitecto hace una cosa para un público y otra para otro público. Y bueno, y acá hay algo formal que se parece con la casa anterior y esta casa, ¿no? Contanos por qué es esto. Mira, esas son algunas casas que están ubicadas en una toma, no sé cómo le llaman allá Sí, sí, en una vi. Argentina, una toma de terrenos donde se autoconstruyen sus viviendas, gente que está desesperada y no tiene dónde vivir, y se Exacto. toma un terreno donde pueden levantar sus casas. Todas esas casas son casas hechas por las personas, por supuesto, no son hechas por mí, pero tú tocaste un punto que es interesante porque en este camino hacia la arquitectura popular, inevitablemente uno valora, desde el punto de vista estético al menos, y a veces también constructivo, estas arquitecturas como emergentes, que emergen, ¿no? De la Sí. nada. En algún momento acá en Chile se llamaban poblaciones callampas, ¿no? Porque aparecían de repente del suelo, ¿no? Y me he dado cuenta que en este camino a tratar de que mi arquitectura al menos pueda ser popular en el sentido de que se pueda producir en serie, que sea de bajo costo, etcétera. En esa intención me he dado cuenta de que se producen ciertas conexiones estéticas también entre una cosa y otra, Mm. a pesar de que no es una cosa intencionada. Entonces, de hecho, en el ejercicio de edición del libro, ¿Qué es este eh, manifiesto? yo me, exacto, me fui dando cuenta de que habían cosas similares, digamos, en lo que se conoce generalmente como la arquitectura popular y en las cosas que yo estaba haciendo, pero en ningún caso era algo intencionado. Bien. No sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, hay una cuestión también como no sé si resurgimiento, pero he hablado con varios chilenos y los chilenos están como muy preocupados con la arquitectura esta popular, no emergente, como decís vos. No sé si es una postura o no, pero Radic en el croquis habla de estas arquitecturas que ve en la calle, no en la ruta, y que la va como adaptando, el tema de las telas, ¿no? Eh, Ajá. eh, o Aravenas, ¿no? Que ganó su Pritzker haciendo vivienda popular. Eh, ¿Cómo es todo este tema chileno de la arquitectura popular y su interés? ¿De dónde viene? ¿De la Sí, yo, educación, de la facultad? ¿Son más sensibles? no. Yo creo que lo que podría existir en Smilian eh, es distinto esa aproximación a la aproximación de Aravena. Y en los dos casos creo que es distinta a mi aproximación también. Sí. De hecho, claro, en el caso de Smilian es una cosa, es más un juego intelectual, ¿no? Como me traigo una cosa de un lado a la otra, pero esa cosa que estaba hecha con un palito que tiene termitas y que está a punto de romperse, en el caso de Smilian es un perfil de acero extruido de un costo muy alto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que son cosas distintas. En el caso de Alejandro es más bien un tema programático, ¿no? Como voy a trabajar con la vivienda social, ¿no? Pero no sé si ellos dos u otros arquitectos en realidad están preocupados de que la arquitectura sea popular, desde el punto de vista de la accesibilidad de cualquier persona al diseño arquitectónico, ¿no? Mm. Porque la arquitectura popular puede significar muchas cosas, ¿no?
uno podría decir que la arquitectura de Alejandro en su intención o la de Smilian es más bien una búsqueda de ellos mismos ser populares, ¿no? Sí. Como, no lo estoy criticando así rápidamente, sino que la música pop, ¿no? Bien, es la música que les gusta a todos. En el caso de la arquitectura que les gusta a todos, como la de Smilian o la de Alejandro, Sí. es otra dimensión de lo popular, creo, a lo que yo estoy trabajando. Y acá tenés un sombreadero, un campamento. Sí, en Cuéntanos ese esto. campamento fue una suerte de coincidencia, porque en realidad en el libro yo hago varias advertencias al inicio del libro, ¿no? Debido a lo que invita el título del libro. Entonces, una de las cosas que yo digo es que probablemente de los 12 proyectos que pongo en el libro, eh, probablemente ninguno de ellos sea realmente lo que uno entiende como arquitectura popular, ¿no? Bien. Pero, y por lo mismo, y por lo tanto son en realidad casas segunda vivienda en la playa o primera vivienda en Santiago u otros programas, pero quizás como coincidencia se me acercó una persona, pero no porque haya leído el libro, ni siquiera porque conociera mi trabajo, sino que un conocido estaba trabajando en esta toma y era un profesor y hacía clases los fines de semana y necesitaba un espacio donde hacer clases. Entonces yo le dije, mira, con esto de la pandemia a mí por lo menos se me cayó casi todos los proyectos, así que tenía tiempo y también tenía interés en Ah, ayudar esto sería un aula y empecé a entonces. trabajar ahí. No, esa es un primer ejercicio Ah, arquitectónico en el cual, claro, era como un aula abierta, un espacio techado, porque ellos no, hacen clases en el verano sí. al aire libre, ¿no? Entonces dijimos, mira, hagamos un primer ejercicio, como este problema es urgente, el que tenía este profesor y los chicos, con muy poca plata, tratemos de construir una sombra donde puedan por último hacer clases durante los horarios en que daba son eso, ¿no? Así Bien, que eso fue un primer ejercicio y ahora estamos diseñando una cosa más grande. bien. ¿Y por qué el color? ¿Por qué el color rojo? El color rojo, en realidad ese color iba a ser naranjo. Ah, como ahí abajo. Eh, sí, iba a ser naranjo como los dibujos porque otra obra que había hecho yo de un montaje museográfico tenía una malla Rachel naranja. Entonces, para construir ¿Esto? una suerte no, mucho más abajo yo creo que debe aparecer en alguna parte. Ese es otro proyecto museográfico en el que participé, pero es otro proyecto, debe estar en alguna parte por ahí yo creo. Si lo sigue, sigue bajando mientras lo vas a Acá encontrar tenemos ahí, uno no, no verde, puedo mira. hacer como en primer plano. Ese verde no lo puse yo. Ah, ok. Por eso y tampoco era definitivo. Pero bueno, estaba tratando de dar una familia y por eso iba a ser naranjo y como no había naranjo, los otros colores que hay, no sé, pues el negro tiene una carga un poco negativa, el verde estaba asociado como a estructuras precarias, entonces me parecía que el color rojo, y el amarillo también era otro color disponible, pero que daba menos sombra que el rojo. Así que a falta del naranjo, lo hicimos finalmente en rojo. Bien. Acá hay otra roja también. Porque yo siempre pregunto, ¿no? Porque a mí siempre me interesa el tema del color, porque en Buenos Ahí tienes una Aires, casa amarilla. sí, porque nosotros los porteños, sobre todo los porteños, somos muy grises, no sé si conoces Buenos Aires, no tenemos mucho Sí, sí. color. Y entonces, y yo veo que en Chile hay mucho color, usan mucho el color fuerte, y entonces pues, me interesa mucho el color. Bueno, yo me dejé llevar, por supuesto, por las tendencias arquitectónicas del momento y hice muchas casas negras, ¿no? Ah, Eh, acá nos gusta hacer casas negras, no sé si allá, yo creo que en todos lados, ¿no? hay pocas Bueno, los casas acá japoneses les gusta hacer negras, las blancas. somos más Pero acá blancos están muy nosotros. de moda las casas negras. Y yo había hecho, no sé, 5 casas negras y dije, no, no puedo seguir haciendo casas negras, así que voy a hacer una casa de otro color. Ahí está, Y esta dije es que puede una, ser lo más opuesto y hice claro, esa es una de las casas negras que hice. acá hay otra. Entonces dije, no, mejor voy a hacer algo de color y para que sea de harto color lo voy a hacer amarilla.
Bien, ahí tenemos una negra. Esa es una, sí. Yo creo que es la última casa negra que hice. Bueno, ahora estoy haciendo, pero me lo pidió el cliente, no dejó mucha alternativa. Bien, ¿y esto qué es por último? Las fachadas Casa Central de PUC. ¿Qué hiciste acá? Esa es una restauración. En algún momento, a propósito de que hablamos de las exposiciones, en algún momento, hace como unos 5 años, estaba haciendo tres tipos de proyectos: casa, intervenciones patrimoniales y exposiciones. Así que Bien, esta es parte de esa línea que tenía en su momento. Lamentablemente se acabó, y que era un edificio antiguo de ladrillo, que tuvimos que restaurar completamente con todos los temas técnicos propios de las intervenciones patrimoniales, que muchas veces no se discuten mucho, ni tampoco se sabe la complejidad, ¿no? ahí está la naranja, mira. Acá Ahí está encontré una esa naranja. es la naranja, sí. Ahí ¿Y, está, y, ese era el proyecto naranja original. y dónde te sentís más, y dónde te sentías más cómodo? ¿O dónde quisieras volver? La verdad es que el tema museográfico me atrae mucho. Me interesa mucho cómo uno puede en la museografía trabajar con sustratos como el patrimonio cultural, el patrimonio natural, etcétera. Entonces los museos, en las exposiciones, también esta cosa del montaje, en el caso de algunas exposiciones, o puestas en escena que son temporales, Mm, etcétera, esas cosas me traían mucho del ámbito expositivo. Diseño expositivo se le llama generalmente. sí, sí. Y por último, antes de empezar con las preguntas, me había gustado esto. Tenés un lado de biología y tenés como estos insectos. ¿Qué es esto? Sí, ese es uno de mis tres Ahí Instagram, está, Biology Design. perfiles de Instagram que tengo. En realidad, eso, By Design Lab, es un nombre de fantasía que armé para enmarcar mis variadas inquietudes biológicas y es como mi lado B, ¿no? Y la verdad es que soy entomólogo aficionado, Ah, colecciono insectos, que me llega hasta el día de hoy. La tengo mucho antes de estudiar arquitectura. Entonces, que empecé a estudiar arquitectura, me dio un poco fuerza a tratar de encontrar algún vínculo, que creo que es lo que hacer y que se ve en este perfil. ¿cómo que? No sabía que había gente que coleccionaba insectos. Contame eso. Tipo, se acabaron las 100 preguntas. Quiero saber cómo se coleccionan insectos. Es bien divertido ese tema, porque a propósito de la pandemia, en general, la entomología es un hábito o una costumbre o una disciplina súper solitaria, ¿no? Uno anda como solo en el campo buscando bichos, después los trae a la casa, los tiene que montar, toma mucho tiempo, cuidar la colección, etcétera. Y con esto de la pandemia me di cuenta que había muchos grupos de homólogos, y empezó a tener una vida más social al respecto de eso. Pero es algo que es más común de lo que uno piensa. Pero básicamente hay dos tipos de entomólogos: los coleccionistas, entre los cuales estoy yo, y son los que estudian eso y son más específicos con los tipos de insectos que trabajan, etcétera. Bien. ¿Y acá qué haces con trabajo con hilos? ¿Como que hacer la reconstrucción del insecto? No. Sí, mira, las colecciones de insectos tienen un problema, que se les introducen unas larvas de escarabajos muy pequeñas que se comen los insectos muertos, que se llaman derméstidos, ¿no? Entonces tú Ah, te desatiendes tu colección por un tiempo, 6 meses, vuelves a verla y está hecha serrín, ¿no? Entonces esos insectos que aparecen ahí son insectos que sufrieron eso, que fueron comidos por estos otros insectos, y a partir de esta que se llama Ana, está por ahí el nombre, tiene unos nombres complicados como los belgas, bien. vi que ella hace unos trabajos similares y hice un ejercicio un día aburrido para poder recomponer los insectos que habían sido atacados de mi colección. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo te mandé 100 y tenés que elegir 10. Empecemos por la primera. Bien, déjame verla, que lo tengo por acá. Bien. ¿En el orden en el que estaban, o te da En el igual? que quieras. Bien, eh, un recuerdo de París. Ok.
¿Cuál es? No sé si es un recuerdo de París mismo, pero de mi primera visita a la Ville Savoie, bueno, mi primera y única visita a la Ville Savoie, me acuerdo que es en Europa, mientras era a ver la arquitectura con mis propios ojos. ¿Mm? Y bueno, había poco presupuesto, así que alojábamos en la casa de un arquitecto de Pablo Bacier, que se ofreció a darnos cama y teníamos muy poca plata y la cosa es que para llegar a la Visa Guada, no sé si tú has ido, pero No, no fui. tienes que salir del central del metro, por lo tanto, si vas a la Visa Guada tienes que comprar otro ticket, ¿no? Y un segundo ticket, más caro. Pero tú en el metro de París, y como lo hace mucha gente, te puedes colar también, te puedes saltar Las vallas. las barreras, etcétera. Así que de esa manera fui a Zaguá. Y cuando nos bajamos, había unos guardias de seguridad que estaban controlando, así que ahí tuvimos que hacer un movimiento rápido y salir corriendo para que no tuviéramos problema con la policía. Y Bien. llegamos a la Visa Agua, ¿no? Y cuando entramos estaban terminando de limpiar el último vidrio de la Visa. Había un señor que estaba en la película, el gesto de bajar el limpiador de vidrios, por lo tanto nos recibió absolutamente impecable, limpia, asoleada. Fue una linda tarde ahí, esta hora tan bonita. Bien, ahí está. ¿Y qué te pareció la casa en sí misma? ¿Te llamó la atención? ¿Te gustó? ¿Te desilusionaste? ¿Te gustó más? Mira, no, para nada. No, cumplió absolutamente con mi en la universidad. Le enseñan que estas obras son paradigmáticas, son lo mejor del mundo, que los arquitectos son unos dioses. Muchas de esas cosas no estoy de acuerdo hoy en día, pero independiente de eso, gracias a Dios, las obras pueden hablar por sí mismas y no son necesarias que uno tenga un intérprete de ellas. Me parece una excelente obra y hasta el día de hoy, revisándola ya con más madurez, me parece que es increíble, y por lo tanto yo diría que me he sentido desilusionado de varias obras paradigmáticas de la arquitectura, pero de esta no. Bien. ¿Y qué te ha gustado más? ¿La vista exterior? ¿La terraza? ¿La planta baja? ¿El interior? ¿Qué fue lo que más te conmovió? Obra integral en ese sentido. Claramente es una obra muy sexy, vista desde el exterior, desde todos sus lados, incluso como uno accede, ¿no? Una pequeña Ville Savoie del, no sé si era del cuidador o del jardinero. Sí, el jardinero. Eh, Después en el recorrido creo que realmente se da esta cosa de la promenade, funciona, los recintos son interesantes, los detalles, creo que es una obra 100% buena. No me acuerdo bien, los recintos, claro, la cocina comedor está muy bien, el dormitorio principal es muy bueno. Yo diría que no encontré nada malo dentro de la Visa. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Ahí estoy. Ahí estás. Bueno, la próxima, un coso de seguridad, ¿cuál fue? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí. Sí, yo creo que en general en la formación de los arquitectos se produce mucha inseguridad. No sé, no entiendo bien el fenómeno, pero una cosa que a mí en algún momento logré superar era tener confianza en lo que estaba haciendo, digamos. Mm, De alguna manera dejar de mirar del lado, dejar de estar midiéndome con los otros arquitectos, y por lo tanto concentrarme en las necesidades reales que tiene cada proyecto, y los propietarios de esos proyectos, y tratar de hacerlo lo mejor posible, y el servicio profesional que uno presta, ¿no? Dejar un poco de lado el disfraz de lo que yo le llamo, bueno, no es un término mío, pero el divo artista autónomo, y ejercer de manera profesional el oficio, ¿no? mm, Por lo tanto, este hecho de seguridad tiene que ver con eso, ¿no? Como con esta mala costumbre que creo que tenemos a veces de inculcarle a los futuros estudiantes, que tienen que ser todos unas estrellas y que están compitiendo y ser los mejores.
en todo momento. Ese hecho de inseguridad me afectó a mí también en su momento y creo que ya lo he superado. Bien. Sí, está muy bueno esto, ¿no? Porque es como una carrera, sobre todo el concurso, ¿no? Como, aunque el concurso es genial, también está como esa competencia como muy fuerte. Sí, claro. Y lo peor de todo en los concursos son los tiempos, ¿no? Entonces ahí, yo a veces he dicho que los concursos son como el cáncer de la arquitectura. Tienen muchas cosas buenas históricamente y en sí mismos no son malos, pero cuando hay pocos plazos, hay que producir mucho material. Me pasa a mí, yo y lo he visto, y incluso he pecado en algún momento de estar como mirando para el lado, que el referente, que buscar algo que sea como una necesidad que creo que no tiene ningún respaldo real Mm. finalmente, de hacer algo como interesante, novedoso, etcétera. Por Que ejemplo, choquee, que sea me acuerdo choqueante alguna como para vez, que el tipo le guste al primer momento. exacto, y no solo a él, sino que a los otros arquitectos, ¿no? Entonces, eso me parece que cuando es cáncer, cuando es algo como patológico, es porque creo que a la suma, en el desarrollo de concurso tras concurso, arquitecto tras arquitecto, finalmente se va generando una arquitectura que es un poco falsa, ¿no? Que le falta como contenido, que no es Mm, auténtica. bien. Próxima pregunta. Una intervención artística en un edificio, ¿Sí? eh, bueno, desde el punto de vista plástico, no puede ser más impactante, creo yo, esta intervención que hizo en una cárcel. No me acuerdo bien el autor, porque creo que es House Booker, ¿no? Entonces que hicieron una esfera de plástico inflada afuera de un edificio como neocolonial. ¿Conoces House Booker? Creo que son alemanes o belgas, no me acuerdo bien. ¿House? ¿De casa? Eh, sí, no, pero déjame buscarlo acá. O si lo buscas ahí, arquitectura neumática, te va a aparecer, debe ser como arquitectura neumática. Soy malo para los nombres. En general no ando revisando tanto la obra como fija de alguna Neumática, a ver. artista, sino que me quedo con esas imágenes. Sí, acá están estas. A ver. Es una esfera que sale de un edificio. Si buscas ahí en el buscador, y pone Rucker con Rucker, y Eh, probablemente, o Kassel, pone Excel, y te ¿Con va a doble aparecer C? probablemente. Sí, S, con doble S. ¿Viste? S. Es impresionante, ¿no? Sí. Entonces está el contraste de esta arquitectura sólida, formal, institucional, creo que es un museo, neoclásica, ¿no? Y en contraste esta bola inflada de plástico, ¿no? Que se sale del orden. Y además una pequeña gimnasia estructural, que también es interesante. Esa obra me marcó mucho cuando la vi. De hecho, por mucho tiempo solo conocí esas fotos. Y en algún momento me topé con el nombre de los autores y me puse a buscar un poco más y encontré más información del proyecto. ¿La conocías? Es una imagen muy, no, es una imagen muy surreal, ¿no? ¿De qué año es? 67, Sí. sí, puede ser. Además, es súper antigua. Bueno, en la época en que está el desarrollo de la arquitectura neumática en muchos lados, ¿no? Ferias, etcétera. Bien, a ver. Y hay más, ¿siempre trabajan con esta temática? Ellos trabajaron mucho con eso y se hicieron bastante conocidos ahora con la pandemia. En realidad se revisó su obra mucho con la pandemia porque también hay muchos proyectos de intervenciones urbanas con máscaras de plástico. ¿Estas? Esa, como esa foto de ahí. Sí, exacto. Y, Entonces, en los análisis que empezaron a hacer o revisiones de estado del arte, de las nuevas estéticas que traía la pandemia, por lo menos en arquitectura, en escuelas de arquitecturas acá en Chile, se volvieron a hacer bastante, se volvió a revisar y no sé si eran, se eran hicieron más habitables, en conocidos. realidad
era como que podías ingresar, según el dibujito este, no sé era así o no, Sí, ¿no? no, claro, Pero si tú te fijas en la foto, hay una estructura que sale del edificio que es rígida y uno se sí, podía esa. sentar ahí, por lo menos. Que está embolado además, ¿no? Está embolado la esfera y está embolado esa estructura. Es muy interesante. ¿Y qué material era esto? No tengo idea. Me Ah, imagino que ok, un plástico de muy buena calidad. Pero es sí, inflado, es decir, tiene que haber habido una bomba inyectando aire desde el interior. Te 1976, fijas ¿no? que si te fijas en esa foto lateral, se ve cómo se deforma la esfera hacia abajo, ¿no? Por la Sí, acá. presión, o sea, por la gravedad, ¿no? Eso quiere decir que la esfera no es rígida, sino que en realidad está inflada. Mirá vos. ¿Y esta gente después qué Eh, hizo? ¿Qué hizo no, además de no sé en esto? qué se quedó, no sé en qué se quedó finalmente, pero yo entiendo que eran un grupo de arquitectos similares a... No, el proyecto está construido y varios más, digamos. No sé qué hicieron después. Ahí está, Si se dedicaron solamente a este tipo de intervenciones. proyectos, pero de alguna manera entiendo yo que eran como paralelos a lo que hacía Instagram, ¿no? Por lo menos en el imaginario, ¿no? Está claro que uno de los problemas de Instagram era que no, lamentablemente no pudieron construir mucho, ¿no? Sí, ahí está. Ah, se reconstruyó, dice Camilo por acá, hace un par de años. Ah, Las fotos que salen en color deben ser de esa reconstrucción. puede ser. Y estos que son alemanes o belgas, ¿no? Seguramente. Sí, no conozco bien el background de la oficina, pero Acá dice un hicieron muchas cosas en grupo. su momento. Ok, a ver. Arquitectura para el futuro. Se fundó en Viena en 1967, así que son austríacos. Austríaco. Viste que los austríacos son gente rara también. ¿No? Y en el 70 Bueno, establecieron dos estudios con sede en Düsseldorf y en Nueva York. Así que Alemania y Estados Unidos. Bueno, hay esta noción de los 70, ¿no? De las guerras, ¿no? De las posguerras, ¿no? De todas estas situaciones de matanza, ¿no? De que vamos a morir todos y toda esa cosa de los 70, ¿no? Las guerras nucleares. tienen que ver bien separado de todo lo terrible que podía estar sucediendo afuera con todo tipo de gases, etcétera, ¿no? También yo Sí, creo que en la década se empieza a desarrollar mucho la construcción neumática, ¿no? Está la Feria Mundial de Osaka, que no me acuerdo de qué año era también, que tenía muchos proyectos inflados, ¿no? Por ahí anda, no lo inflado, también está Freyoto, ¿no? Con la arquitectura Stencil. sí. Así que bueno, pasemos a la próxima pregunta. Bien, una plaza política. Muy bien. No sé si otro arquitecto chileno ya te habrá hablado o estás al tanto de la famosa Plaza Dignidad, ¿no? Sí, todos los chilenos contestaron esa respuesta. ¿Ah, sí? Sí, Bueno, eso digamos que debe ser una cosa buena, positiva entonces, ¿no? sí, Desde octubre del año 2019, bueno, esa plaza que antes se llamaba originalmente se llamaba Plaza Italia porque había un monumento a la colonia italiana. Después se llamó Plaza Baquedano porque desplazaron el monumento a la colonia italiana y pusieron una estatua de un militar, el general Baquedano, y era un centro de celebración popular. Entonces, cuando sacábamos algún resultado positivo en fútbol, por ejemplo, muchas veces la gente se iba a celebrar a ese lugar, ¿no? Por lo tanto, se transformó y también tiene mucho valor simbólico, porque no sé de dónde viene, pero también se supone que marca el inicio de los terrenos de la clase alta y la clase baja, ¿no? De clase italia hacia arriba vive la clase alta, la clase italia hacia abajo ah, vive la clase baja o la clase media. Da lo mismo entrar en esas definiciones, tampoco se divide eso, es tan real, ¿no? Por eso es simbólico.
Pero a propósito del estallido social, fue el centro neurálgico, digamos, de todo el estallido. Se transformó en un lugar en el cual, después de los 2 primeros meses, existía una suerte de fiesta y manifestación constante que tengo yo, y no sé si me equivoco, que sucedía principalmente los viernes en la tarde. Bien. Por lo tanto, durante casi un año por lo menos, había una suerte de peregrinación de las personas que querían manifestarse durante el estallido y que existían principalmente los viernes en la tarde. De hecho, yo acá debo estar a unos 7 kilómetros de la plaza y tengo el departamento es donde trabajo, entonces con los chicos que estábamos acá trabajando veíamos ahí una transmisión online que había de una galería que puso una cámara y veía online 24/7 lo que estaba Ah, sucediendo. Entonces, en la medida que veíamos que se está armando la cosa, que había llegado suficiente gente, tomábamos la bicicleta y partíamos hacia abajo a manifestarnos y bien, a celebrar. bien. Ah, así que vos estás en la parte de arriba, vos estás en la parte de la gente rica. Sí, claro, soy parte de la elite, nací acá, no puedo renegarlo, digamos. Bien. Siempre lo dejo claro. Ahora yo creo que estoy en la mitad de la elite, hay una elite mucho más alta que en la que vivo yo. Pero bueno, hay mucha gente que vive en la elite, la mayoría de la gente de los universitarios de alguna u otra manera también Mm. lo son, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, yo no lo reniego y lo acepto, y no quiere decir que eso no pueda uno tener una visión crítica de cómo funciona la sociedad y donde el mismo Está. entorno de uno hace las cosas mal, ¿no? Bien. ¿Esta torre qué está para el lado alto o Hay para un el lado bajo? proyecto, claro, se hicieron muchos proyectos de intervención Mira, ahí están lado las bolas. Ahí, alto. ¿No te imaginas ah, una torre así en el lado bajo? ahí están las, Es mira, las, una torre corporativa sí. de Ahí la están las Telefónica. bolas estas de House Rook. Mira ahí, inflables. Esas son domas, Ahí yo creo, en todo están. caso. Pero como te decía, esa imagen que tú ves ahí, para que no sea confuso, es uno de los cientos de proyectos que se hicieron después del estallido social, ¿no? La mayoría de las escuelas de arquitectura hizo proyectos ahí. Ah, ok. Bien. Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta, conjunto habitacional. Bien. Eh, me, me llama la atención de que, bueno, no sé si finalmente lo demolieron de los Smithson en Londres, ¿no? Pero esta Sí. crítica que aparece sobre los conjuntos o sobre los ideales modernos, ¿no? Yo en ese sentido creo que si un conjunto habitacional, en la mayoría de esos conjuntos habitacionales yo creo que son espectaculares. El de Robin Hood Gardens no tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, lo demolieron en Pero acá hay varios el... también, ¿no? Seguramente en Argentina lo mismo. Sí, ahí está. Sí, ¿no? Porque creo que Fue hubo una demolido. campaña para que no los demolieran. Yo no conozco ese en Pero al particular, final... pero conozco uno acá en Chile que se llama la Unidad Vecinal Portales, A verlo. que Unidad. si quieres lo buscas por ahí, Vecinal Portales, que es uno de los, no sé, debe haber una cincuentena de conjuntos habitacionales modernos en Chile de muy alta calidad, muy interesante, y algunos de ellos no funcionan bien, pero yo no creo que sea un problema de la ¿Este? arquitectura, ¿no? Ese de ahí. Claro, ese tiene unos mega bloques así, casi como los de Brasilia. Todo el juego de rampas, entrega de los espacios exteriores, etcétera, ¿no? Circulaciones elevadas para automóviles y grandes extensiones de patio, de pasto, de parque. Y esos ideales me parecen nada mal. Tampoco creo que el edificio sea para nada, me parece muy, muy bueno el edificio.
Y si es que ese edificio u otros conjuntos se les acusa de ser fracasados y no funcionar, yo en la medida de ellos no creo que sea un problema arquitectónico, sino un problema principalmente de la administración de esos conjuntos, ¿no? Sí, Donde carecen de administración o la administración no funciona bien. Ni siquiera que yo creo que es un problema de los habitantes. Por lo tanto, me gustaba elegir la pregunta un poco para mostrar esta obra es bien conocida, acá es casi un cliché, ¿no? es muy interesante esto. Pero sí, no, es muy interesante, muy bien lograda y hecha por una de las mejores oficinas de arquitectos modernos de Chile, que también eran parte de la LIT y vivían hacia este lado de la Plaza Dignidad, Mira qué que bueno son esto. Brechani, Valdés, Castillo y Huidobro. A eso tienes que sumarle tú, que es una característica, creo yo, de la arquitectura chilena que nos permite diferenciarnos por lo menos con la arquitectura que ustedes hacen en Argentina. Todos los elementos antisísmicos que tenemos que nosotros agregar a los edificios, ¿no? Mm, ahí está. Ahí está como muy venido abajo ya.